Muy bien. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos por Zoom nuevamente. Me permite a mí también estar porque andamos medio complicaditos de salud. Acabamos de darnos todas las pastillas que podemos para poder abrir, así que esperemos poder escuchar esta linda charla y conversatorio. Eh, me parece muy importante la jornada de hoy por varios motivos. Primero porque es una acción conjunta del Colegio Arquitecto Distrito 1, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santa Fe, su unidad de posgrado, y la Comisión de Hábitat del colegio. Así que es muchas energías, digamos, unificadas en pos de hablar sobre un tema que es muy importante para nosotros, que el colegio y bueno, y todos sus actores están muy abocados últimamente a poder tratar y desarrollar, que tiene que ver con esto de los proyectos de ordenamiento territorial de nuestros territorios, ¿no? Nosotros estamos muy, hace tiempo ya trabajando, investigando, informando y haciendo difusión sobre las diferentes actividades y acciones relacionadas al tema. Nos parece muy importante porque obviamente tiene que ver e impacta directamente con la actividad de nuestra práctica profesional y la posibilidad de realizarla de manera mucho más sana, ¿no? Además de todas las otras bondades que nos da. Eh, Viene muy bien y es muy pertinente este encuentro porque, como sabrán, Santa Fe y tiene en proyecto hoy su ley de ordenamiento territorial. Hace un tiempito hablamos justo antes de comenzar con los invitados. Eh, Se han reunido varios diputados de diferentes bloques, han consensuado un proyecto en común, por lo cual a nosotros nos parece muy importante, primero como hecho político y segundo como posibilidad de llevar adelante y poder tener una ley que, a pesar de las falencias o cuestiones que uno pueda tener o apuntar, nos parece de vital importancia poder tener en nuestro territorio una ley que, al fin de cuentas, en este año 2022 aún no contamos con ello. Así que es un placer y es un honor, sobre todo porque los tres invitados que hoy tenemos, profesionales de primerísimo nivel, como Martín, Eduardo y Fernando, luego serán presentados en particular cada uno de ellos, nos van a dar un contexto y nos van a dar por comparación, digamos, cómo se ha desarrollado este tema en sus entornos. Por lo tanto, nos parece muy importante, muy interesante y seguramente nos dejará insumos para futuro para seguir trabajando. No demoro más, gracias a todos los que posibilitan esto, a los presentes. Si se me escapa alguna felicitación, seguramente Matilde después me ayudará. Y bueno, le paso ya la palabra entonces, creo que a Matilde o a Jimena, y seguimos con la jornada. Bueno, decirles de parte de la especialización en gestión integral del hábitat, de un posgrado de la Universidad Católica de Santa Fe, que también apoya este evento, o sea, coorganizamos con el Instituto de Arquitectura, Planeamiento y Urbanismo de nuestra Facultad de Arquitectura y Diseño. Decirles que esta ley es muy importante para nosotros porque dentro de ella está subsumida los proyectos de ley de hábitat, como dijo Julio, este proyecto provincial de ley santafesina de ordenamiento territorial es la integración de 7 proyectos que no solamente abarcan el ordenamiento territorial, sino también los proyectos relacionados a la ley de hábitat y uso del suelo y de áreas, del tratamiento de áreas periurbanas. Nuestra provincia, porque hay muchos compañeros acá presentes a los que les agradecemos la participación, no son de nuestra provincia está en este momento discutiendo esta ley, hace más de un año que está trabajando la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados. Nosotros en nuestra provincia tenemos 2 cámaras legislativas, o sea que el objetivo es este año que se trate por lo menos en la Cámara, se apruebe en la Cámara de Diputados. Este proceso está acompañado en el país con otras 9 provincias, en total La Pampa, Chaco, Formosa, Misiones, Tierra de Fuego, Tucumán, Catamarca y San Juan. Los expertos que hoy convocamos, gracias a la, digamos, a la conexión que nos ha hecho el arquitecto Andrés Pisani de Rosario, representan a las 3 provincias que tienen ya en vigencia
las leyes de ordenamiento territorial provincial. Ustedes saben que no tenemos todavía una ley nacional de ordenamiento territorial. Además de estas 3 provincias, solo tienen vigencia La Rioja, no la convocamos porque es muy nueva para poder evaluar su desempeño, pero sí creemos que puede ser para nosotros muy importante la opinión de los 3. Creo que de los 3 que va a presentar Jimena también es importante destacar que representan como 3 actores. Los 3 son docentes universitarios especializados en este tema, pero uno es consultor privado, otro es funcionario del Estado y otro es investigador y director de programas internacionales de vivienda social. Desde el punto de vista del hábitat, para nosotros, que el ordenamiento territorial, se imaginan, es imprescindible, así que estas acciones y esta posibilidad de hacerlo en conjunto con el Colegio de Arquitectos de nuestra provincia y en especial del Distrito 1, para nosotros desde la universidad es muy importante. Quiero decirles además que tenemos el apoyo y el acompañamiento de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados, a través de su presidenta, que es la diputada Damaris Pachotti, que no está presente hoy por cuestiones, porque está de viaje y posiblemente no pueda conectarse, pero que celebra este tipo de encuentros y obviamente después, a través de la grabación del canal, digamos, de este evento que va a quedar en el canal del colegio, seguramente compartiremos todo lo de hoy con la comisión, de las cuales sí hay otros representantes presentes. Bueno, Jimena. Buenas tardes a todos. Gracias, Julio. Gracias, Matilde. Primero darles la bienvenida. La verdad que en este panel que convocamos estamos muy agradecidos y muy contentos al ver que hay tantos inscriptos y tanta concurrencia. Así que muchas gracias a los presentes, muchas gracias a los organizadores y al colegio que nos brinda su soporte para poder desarrollar este panel. En principio, establecer algunas pautas respecto a la dinámica. Más o menos los expositores van a hacer una exposición de 15 minutos cada uno. Luego vamos a abrir una serie de preguntas en las que realmente podemos compartir y poner en conversación estas experiencias de cada una de las provincias respecto a las leyes de ordenamiento territorial. Además, decirles que esto está siendo grabado para que probablemente la semana que viene podamos subir las grabaciones al canal de YouTube del colegio. Así que bueno, todos los que no pudieron asistir o que tengan interés en repasar algunas de las cosas que aquí se digan, van a poder acceder. Así que bueno, dicho esto, damos paso a los expositores. El primero que va a compartir su experiencia es Fernando Murillo, arquitecto, magíster en planificación urbana y regional y doctor en arquitectura y urbanismo por la UBA. Estudió desarrollo de recursos humanos en IHS de Rotterdam y desarrolló investigaciones sobre intervenciones urbanas en ciudades holandesas. Docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, especializado en temas urbano-habitacionales, con foco en comunidades vulnerables y desplazados. Líder del equipo de evaluación de Global Development Network en investigación aplicada a los procesos de urbanización en América Latina, Asia y África. También es profesor titular de la Universidad Católica de Salta, dirigió múltiples proyectos de investigación, consultor de la Agencia Hábitat de las Naciones Unidas en temas de planeamiento urbano, regional y construcción de vivienda social en países de África. En el Oriente Medio se desempeñó como líder de proyecto de planeamiento territorial en la Franja de Gaza. En América Latina ha trabajado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Nicaragua, Panamá y en Colombia. Recientemente se desempeñó como consultor senior de la Organización Internacional para las Migraciones en la redacción del capítulo de América Latina del Reporte Mundial Urbanización y Migración, y del Ministerio de Planificación y Servicios Públicos de la Nación para el desarrollo de lineamientos de planificación territorial de Argentina. ¿Sí? Bueno, si
si está todo en orden, podríamos darle lugar a Fernando. Muchas gracias, María Jimena. Me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes. Por una parte celebro que Santa Fe esté planeando esta ley de ordenamiento territorial, me dio mucho gusto leerla y estudiarla. Y también me da mucho gusto, obviamente, estar con Martín y con Eduardo, ¿no? Compartiendo este panel. Como bien decía María Jimena, mi perfil es más de consultor internacional, pero soy un usuario asiduo de la Ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Buenos Aires, que creo que en este panel es la más antigua porque es del año 77. Entonces, en ese carácter, un poco preparé una presentación para compartir con ustedes, pero va a tratar de repasar no tanto el cómo se formuló la ley, porque sería muy engorroso contarlo y capaz que no viene al caso, pero sí contar el impacto y la importancia de la ley y los problemas concretos que tiene, ¿no? Entonces, si les parece bien, pasaría a reflexionar un poco, muy brevemente, es una presentación muy corta, que un poco yo la titulé, intentando generar este debate sobre esta cuestión de leyes versus planes, ¿no? Una cosa que me parece importante también pensar, y celebro que sea el propio Colegio de Arquitectos quien haya tenido la iniciativa de llevar adelante este encuentro y de participar, y también vi ahí en el chat que hay legisladores y personas que son responsables de terminar aprobando o sancionando esta ley. Pensar que muchas veces desde el campo de la arquitectura y demás se suele ver nuevas leyes en forma negativa, ¿no? Y permítanme ser muy honesto, que muchas veces escucho colegas entender que va a haber una ley nueva, va a cambiar todo y esto va a significar un retroceso en términos de la libertad para el sector inmobiliario y para los sectores que de alguna manera tienen que cumplir la ley, ¿no? Los que son los más afectados. Entonces, en ese sentido, en ese espíritu, quería centrar un poco esta duda, ¿no? Si las leyes se enfrentan a los planes o si definitivamente deben complementarse, ¿no? ¿Y por qué es importante? Entonces voy a hablar de tres cosas. Primero hablar del contexto de planificación y ordenamiento, casi diría a nivel mundial. Como se mencionó en mi currículum, yo trabajo mucho con las agencias de Naciones Unidas y se ha hecho realmente un esfuerzo muy grande en tratar de formular lo que conocemos hoy como la nueva agenda urbana y qué significa esto y qué implicancias tiene en términos de ley de ordenamiento territorial. Voy a hablar un poco de problemas y de casos de referencia de la provincia de Buenos Aires y también de otros países como México, y finalmente voy a formular algunos comentarios, ¿no? a la propuesta de ley de ordenamiento territorial para Santa Fe. No quería dejar de mencionar la famosa frase de Lennon, que la vida es aquello que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes, ¿no? No olvidarnos que así como nosotros como profesionales estamos pensando en una ley que nos permita superar los problemas del hábitat, ordenar los problemas del hábitat, la gente que vive en esas viviendas y en esas ciudades que nosotros estamos planeando, lo que está ocurriendo, el mientras tanto es muy importante, ¿no? Entonces también hablamos de procesos que a veces son muy largos, y es muy importante tener algún instrumento que nos permita ordenar las cosas, ¿no? Entonces, arrancando con el contexto de planificación, sin antes preguntar, nomás para estar seguro que me están escuchando bien. Y Fernando, sí, Fernando. Que estamos... Perfecto. Sí, sí. El contexto de planificación, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado en donde todas las decisiones están vinculadas, y esta nueva agenda urbana que hacía alusión antes, empieza a establecer lineamientos porque un poco, si me permiten la expresión, el planeta empieza a quedar chico y es muy importante que cada país sea responsable en el uso de su territorio. Y tenemos nuestro sistema de administración del territorio en la Argentina, y empiezan a aparecer estas nuevas necesidades sociales, económicas y ambientales. Entonces, los pilares de la nueva agenda urbana parten, hay muchos videos, esto es una pequeña referencia, en entender que existen para el mundo europeo, básicamente. En América Latina existe el fenómeno de las ciudades espontáneas, algo muy difícil de entender, nosotros sabemos bien de qué estamos hablando, pero estas ciudades espontáneas o estos desarrollos urbanos espontáneos
necesitan ser integrados dentro de un marco de ciudad planeada, ¿no? Y una ciudad planeada tiene leyes y regulaciones. Hoy estamos hablando de esta ley de ordenamiento territorial. Tienen diseño y planificación urbana, algo muy importante y muy querido para los arquitectos, porque el diseño es un poco el que empieza a resolver los problemas bien tangibles del ciudadano. Y tiene un tercer pilar, que es el plan financiero, que es cómo sostengo mis leyes, cómo sostengo mis diseños, ¿no? Y ahí está la foto de Medellín, que un poco es emblemática la ciudad de Medellín, porque ha logrado integrar un poco dentro de esta espontaneidad de la ciudad latinoamericana, esta planeación de la ciudad, ¿no? Logra tener leyes y regulaciones que van de la mano con resolución de diseños concretos, como en este caso el tema de el agua meteórica y cómo este canal empieza a resolver cuestiones, y vemos que tienen algún tipo de problema de mantenimiento, y este plan financiero se hace a través de créditos, se hace a través de un sistema impositivo innovador, o cómo se hace, ¿no? Yo no voy a ir punto por punto, pero esto es nomás decir que la nueva agenda urbana tiene una serie de objetivos muy concretos, y tiene también una serie de elementos, una serie de elementos que empiezan a definir cómo se hace, ¿no? Por un lado habla de ordenar proceso de urbanización, y esto se llama planes nacionales de urbanización. Bien decía Matilde al principio, nosotros no tenemos una ley nacional, pero sí tenemos planes nacionales, que me voy a referir en algún momento. Y que estos planes tienen como métier central el fortalecer el sistema de ciudades, ¿no? Algo que en arquitectura y urbanismo lo tenemos muy claro, porque ese sistema de ciudades, de acuerdo a su funcionamiento, es como estos territorios son eficientes o no, ¿no? Habla también de mitigar desplazamientos forzados, y habla de diseños de refugios, sistemas transitorios de hábitat. Nosotros estamos en la Argentina muy acostumbrados a la resolución de los problemas habitacionales a partir de una vivienda permanente, y la palabra transitoria nos cae mal. Sin embargo, en la nueva agenda urbana es algo que se hace mucho énfasis en pensar que los hábitats no necesariamente son permanentes, sino que hay que encontrar sistemas transitorios, sistemas que de alguna manera resuelvan justamente el periodo de corto plazo y la crisis. La importancia de regularizar usos y valorización del suelo, y se habla de fomentar tejidos mixtos compactos para captar y distribuir plusvalías. Otra palabra, ¿no?, importante que hemos incorporado en nuestro léxico, la palabra plusvalía. Elegir mejores patrones urbanos en términos de densificar con morfología adecuada, sobre todo los viejos temas de sol y ventilación, muy queridos para los arquitectos, sobre todo en espacios públicos, pero obviamente también en edificios. Mejorar la accesibilidad y la conectividad con trazados viarios que jerarquicen el sistema de transporte público eficiente, algo básico en cualquier plan. Prever infraestructura y servicio, adaptación a la geografía y condición del suelo, coordinación de sistema, este tema de entender la complejidad de lo sectorial y la necesidad de su integración. Responder a la informalidad, desarrollo criterios para la regularización de asentamientos informales. En la ley empezamos a hablar de la inclusión sociourbana. Prever fragmentación, segregación, generar diversidad habitacional asequible, aumentar la resiliencia, otra palabra que hemos incorporado en nuestro léxico, a través de la prevención de shock y estrés con diseños que mitiguen el efecto, otra palabra de cambio climático. Mejorar la seguridad urbana, algo que muchas veces en nuestros planes no está incorporado. ¿Sí? Buenas, gracias, ¿cómo están? Bien. Entiendo que me escuchan bien, así que sigo. Diseño de espacios públicos controlables y con buena iluminación, proteger identidad y patrimonio, otra cuestión importante, la palabra patrimonio, identificando edificios y áreas con usos turísticos y recreativos. Apalancar financiamientos de planes a través de producción de hábitat en función de recaudación de impuestos, otra cuestión importante. Prever distribución de inversiones, priorizar la obra pública distribuyendo beneficios de la aglomeración, facilitar la participación en alianza, algo que está muy presente en la propuesta de ley, a través de una participación creando sinergias. No es ya solo el público escuchando al gobierno, sino un diálogo real y genuino entre los gobiernos, empresas y comunidades. Y finalmente, otro tema que es monitorear y evaluar impactos, ¿no? Muchas veces hacemos planes, pero al no tener un sistema de monitoreo y evaluación, no sabemos si realmente sirven para algo. Y esto es importante, ¿no? En términos de la política nacional urbana,
muy pocos comentarios. Esto fue formulado en el año 2015, hasta hoy existe en el Ministerio de Hábitat como tal, sin embargo tiene problemas, creo que es bastante obvio a todos, de operatividad, ¿no? Pero recordar que a través de ella no necesitamos necesariamente una ley, pero sí una política nacional urbana que establezca desde el Estado una guía y una orientación, estableciendo criterios urbanos y utilizando las ciudades. Yo creo que esta iniciativa de las leyes de ordenamiento a nivel provincial, que el Ministerio de Hábitat está estimulando en todas las provincias a través del Plan Nacional de Hábitat, viene un poco a suplir esta política nacional urbana, ¿sí? O a complementar. Crea una visión común para la urbanización y transforma la forma de pensar de los actores que tienen injerencia en el desarrollo urbano, entendiendo que las políticas, si bien tienen como destinatarios, a través de sus leyes, los usuarios, el público en general es sensible y se entiende los motivos por los cuales tenemos una política o tenemos una ley, o sea que el aspecto comunicacional es fundamental. Tercer lugar, desencadena armonización y coordinación del proceso de urbanización, convirtiendo la inversión en proceso de política urbana en rendimientos enormes y de largo plazo. Acá es importante enfatizar la importancia de la ley en términos de armonizar y evitar esa competencia por parte de sectores productivos, por ejemplo el inmobiliario con respecto al desarrollo industrial, compitiendo por cuestiones de renta de suelo con impactos, como todos sabemos, muy negativos para la población en términos de asequibilidad de la vivienda y asequibilidad a suelo urbano o suelo urbanizado. Y finalmente es una declaración política comprensible hacia el desarrollo urbano con estrategias nacionales, presupuestos y gobiernos centrales proactivos, ¿sí? En este caso, nuestro país, por su carácter federal, es muy importante que tengamos gobiernos provinciales proactivos y autoridades locales empoderadas, que en mi opinión es la clave para el éxito de cualquier ley provincial, ¿no? Una pequeña referencia, así como nosotros estamos debatiendo esto, actualmente en México se está desarrollando temas similares. Ahora quería hacer una salvedad. En el sur de México, por ejemplo, grandes proyectos de infraestructuras, como por ejemplo el ferrocarril, hay un tren que se llama Tren Maya, que es un tren turístico y productivo, pero que de alguna manera dispara la necesidad de reactualizar y reacomodar los planes de ordenamiento territorial a nivel municipal, pero sobre todo los planes de ordenamiento territorial a nivel provincial y sus leyes. Porque muchas veces, por cuestiones de desarrollo y de leyes ambientales y de no compatibilidad de leyes ambientales con respecto a las leyes que rigen el desarrollo urbano, muchos de estos proyectos terminan siendo obstaculizados, en alguna medida con buenas razones, por cuestiones a lo mejor de restricciones ambientales, pero muchas veces por cuestiones de no alineación de políticas sectoriales, ¿no? Entonces, un modelo de desarrollo regional, como puede ser en este caso los 5 estados del sudeste de México, requieren esa alineación y esa compatibilización entre leyes de ordenamiento territorial en distintos estados, con recomendaciones de uso de territorio, mejoramiento del ambiente natural, desarrollo económico inclusivo, reconfiguración del sistema de ciudades, algo que los planes nacionales urbanos tienen como eje, el fortalecimiento de la conectividad regional, de vuelta no solo el sistema de ciudades, sino cómo se conectan esas ciudades y cómo funcionan en términos de sistema de transporte, el reconocimiento y la preservación de la cultura, que en el caso del sudeste es fundamental porque hace al éxito de este proyecto regional de desarrollo, la recuperación de todos los sitios arqueológicos, muchos de ellos perdidos y en proceso de deterioro, y este proyecto tratando de salvarlos al vincularlos entre sí y vincularlos también con el sistema de ciudades. Y el punto 7, que es un poco el tema de este encuentro, en implementar esquemas de planificación, gobernanza regional y estrategias transversales, ¿no? Me gustaba presentar esto como un gran desafío, después en el debate podemos charlar un poco similitudes y diferencias con nuestro caso, pero me parece que ilustra bastante a la importancia de una ley de ordenamiento territorial sensible y acorde a las necesidades de estos territorios, ¿no? Y acá ahora salto, me vengo acá a Argentina y contarle un poco el municipio de Luján, en el área metropolitana de Buenos Aires. Es un municipio que ha estado muy condicionado por la Ley de Ordenamiento Territorial del año 77, ¿no? La famosa Ley 8912.
¿Por qué ha estado muy condicionada? Porque siendo un municipio que históricamente fue muy desarrollista, con un gran proceso de expansión temprana, con varios parques industriales, a lo largo del tiempo la prohibición y las restricciones en términos tanto de parques industriales, pero sobre todo de no urbanización, hay muchísimos barrios que son barrios de clase baja, que por la restricción que tenía desde el año 77, la ley 8912, de no urbanizar, excepto cumplir estándares de ancho y largo de lote y existencia de infraestructura, Luján es un municipio que ha proliferado los asentamientos informales. Y lastimosamente, cuando vemos su estructura territorial, a pesar de su inserción ventajosa en la metrópolis, y sus roles, pues sigue manteniendo roles de localidades, sigue teniendo problemas estructurales en su desarrollo, ¿no? Principalmente el desarrollo urbano del municipio de Luján se ha dado con barrios cerrados, porque a raíz justamente de su ausencia de infraestructuras, el código no ha permitido la expansión urbana a partir de barrios abiertos, ¿no? Entonces nosotros, un trabajo que hicimos de cooperación con el municipio fue, primero tratar de inventariar la situación, tratar de definir cuáles eran los puntos claves que el Código de Ordenamiento estaba condicionando. Acá tienen como la caracterización del Código de Ordenamiento Urbano en términos de las zonas residenciales mixtas, como para ver un poco la matriz. Podemos ver que la ciudad cabecera es un poco la que se ha extendido, pero la mayor parte de su extensión ha sido, como les decía antes, en términos de la zona residencial extraurbana 2, ¿sí? Que es lo naranja, que son barrios cerrados, y la zona residencial extraurbana 1, que es otra tipología. O sea, un cálculo que nosotros hicimos es, inclusive el código vigente permite prácticamente duplicar la superficie urbanizada del municipio con barrios cerrados, sencillamente porque los barrios cerrados son considerados extraurbanos, ¿no? Financian su propia infraestructura, pero obviamente esto en términos sociales tiene una consecuencia que es justamente la proliferación de barrios populares. Entonces no me quiero extender, pero estas son algunas de las conclusiones, de las observaciones en la necesidad de poner candados normativos, ¿sí? Nosotros hicimos todo un trabajo donde, y aprovecho para decir, así como tuvimos la ley 8912 del año 77, en el año 2013, se formuló una ley que la deben conocer, la 1449, que se la llama también como Ley de Acceso Justo al Hábitat, que lo que intenta es revertir los males del 8912, permitiendo que barrios cerrados o urbanizaciones cedan terrenos para la reurbanización de barrios populares, ¿no? Ahora, si bien esta ley es muy importante y de alguna manera le permite a los municipios otro tipo de juego, también es cierto que muchas veces no es conocido y que para los propios municipios no hay un incentivo muy fuerte en su uso, que es algo que vamos a hablar un poco después. Pero lo que quería terminar de repasar es la importancia esta de poner candados para evitar justamente la expansión de baja densidad, que es uno de los problemas, como veíamos antes, en la nueva agenda urbana, casi globales, o por lo menos para América Latina, muy importantes. La importancia también de rever los ACRE 1 y 2, que son estas zonas que decíamos de expansión, y permitir mayor densificación a partir del uso multifamiliar, usos residenciales, tratar de salir de la tipología de vivienda unifamiliar y apuntar más a una densificación mayor, también fomentar los loteos y viviendas asequibles, revirtiendo prácticas de aprobación de complejos de bajo, porque lo que suele ocurrir es, como la norma no lo permite, se construye en forma ilegal, en Luján se le llama las pajareras, pues son unidades de viviendas muy hacinadas, y al mismo tiempo se regulariza y como que se termina aceptando una situación muy mala para alquileres sobre todo. La importancia del banco de suelo, el distrito ambiental no tiene indicadores, las zonificaciones, los capítulos de multas, etc. No me quiero extender. Entonces, quería llegar al punto nodal, y con esto termino, que es comentar la propuesta de ley. Yo leí lo que me pasaron como la propuesta y encontré estos elementos que les quería comentar, ¿no? Por una parte, esperen que quiero sacar... No. Bueno,
creo que es una ley muy abarcativa y eso es muy bueno y es muy actualizada, ¿no? En términos de cuál es la situación legal de la Argentina hoy. Prioriza con razón elementos de ingeniería de datos espaciales, creo que esto es muy importante y es como el ABC básico de cualquier proceso de planeación. Es muy importante que busque vincular los planes estratégicos de desarrollo y los códigos de ordenamiento urbano. Acá hay el ejemplo que yo les mencionaba de Luján. Uno de los problemas centrales es que muchas veces los códigos, tratando de cumplir con los planes de ordenamiento territorial, no tienen claro un plan estratégico, o sea, cómo quiere crecer la ciudad y cuáles son las prioridades en términos productivos, y especialmente en términos de su base económica. Y esto es algo que sí quisiera remarcar. Creo que carece un sistema de incentivo al sector público y privado para que los objetivos planteados realmente ocurran. Por ejemplo, yo encuentro que los municipios, estaba revisándola, pero quizás después lo podemos ver un poco en el debate, no disponen de ninguna ventaja por planear y ordenar su territorio, excepto se considere suficiente el registro provincial de planes de ordenamiento. La experiencia histórica, casi diría en la Argentina, es que cuando se han hecho registros de planes, excepto hubiera un incentivo financiero concreto para el municipio, no han logrado atraer lo suficiente a los municipios para incursionar en proceso de planeamiento, entendiendo que todo proceso es costoso y es en lo político muy engorroso también, porque es abrir la puerta a posibles demandas, ¿no? También me parece que no prioriza ni sectores ni territorios claves para la gobernabilidad de Santa Fe, y por eso puse esta foto de una inundación, ¿no? Me parece que la ley, como está, es una ley, como digo, muy actualizada, muy bien estructurada, pero que de alguna manera no alcanzo a reconocer el territorio santafesino ni con prioridades, ni con cuestiones que sean estructurales. Tampoco es clara la relación entre el marco ambiental y el socioproductivo. Me parece que no atiende el conflicto entre el modelo agropecuario y la urbanización, y que tiene que ver también con el sistema de ciudades. No atiende la evolución del sistema de ciudad de la provincia. Me parece como que la ley podría poner un foco, un énfasis con respecto a cómo funciona el sistema y cómo es el modelo deseado, algo que ha sido muy trabajado, ¿no es cierto? Propone el modelo de comités de ordenamiento territorial, y esto creo que es muy auspicioso, es bueno, pero no termina de definir un sistema de funcionamiento concreto, y esto abre la puerta para pujas políticas. Quizás también otro tema como para charlar un poco en profundidad, pero me pareció interesante puntear, ¿no es cierto? Me pareció muy interesante que innova en crear mecanismos financieros para la reurbanización de barrios. Esto me pareció muy, muy innovador, este Fondo Local de Integración Sociourbana, pero me parece que ahí merece una discusión en profundidad que no recoge elementos de la Ley de Acceso Justo al Hábitat que yo mencionaba antes, ni plantea ninguna forma de coordinación con el actual RENAVAP, ¿no? Me parece que ahí hay una oportunidad que se podría aprovechar. Y finalmente está este tema de la clasificación del suelo en rural, urbano y preservación, y yo ahí veo que el famoso uso complementario, tipo industriales, tipo todo lo que son los complementarios, pueden fácilmente derivar en problemas de implementación práctica, ¿no? Especialmente el tema de la matriz industrial, si bien está muy bien desagregado cómo se entiende preservación y este tema de los periurbanos y qué sé yo, encuentro algunos problemitas técnicos, pero quizás lo podamos ver en la parte de debate, ¿no? Creo que llegaba hasta ahí nomás, así que les agradezco la atención, y con gusto después seguimos conversando. Muchas gracias, Fernando. Te atendimos y te seguimos con mucha atención. Ahora vamos a dar lugar a Martín Sánchez, que es consultor en sostenibilidad y desarrollo territorial, planificador urbano y regional por la UBA, diplomado superior de posgrado en desarrollo territorial, local y economía social en la Flaxo Argentina, diplomado en desarrollo económico territorial en el INDESBID, miembro del Centro de Estudios del Hábitat de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, director y docente universitario de la Universidad de Champagnat, docente de la Universidad Católica de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad de Congreso, docente invitado de la Universidad de Buenos Aires. Posee experiencia en distintos ámbitos municipales en Argentina. Actualmente es consultor para la Oficina de Urbanismo, Desarrollo y Ordenamiento Territorial para la Municipalidad de Luján de Cuyo y para distintos
municipios en la región andina. Martín, le damos la palabra. Muchas gracias, María Jimena. Muchísimas gracias. Gracias a todos por sumarse a esta convocatoria, por estar presentes. Quería agradecer en primer lugar a Andrés Pizán y a Matilde Martínez por la invitación en representación de la Universidad Católica de Santa Fe y también al Colegio de Arquitectos de Santa Fe. Allí veo a Julio Cavallo y otros directivos que había también del colegio. Agradecerles a todos por la invitación y muchísimas gracias. Yo también tengo una presentación. Me gustaría hacer una reflexión a partir de lo que nos ha pasado en Mendoza con el tema del ordenamiento territorial, de la historia que traemos del ordenamiento territorial y de las experiencias que nos toca vivir a diario desde la trinchera municipal, ¿no? Y que puedan servir por ahí de experiencia también o de aporte para la ley. Que era otra de las cosas que quería marcar, felicitar a la provincia de Santa Fe por este proyecto de ley que en tiempos en que a veces es tan difícil entendernos entre los argentinos desde distintas miradas políticas, lograr un acuerdo, un enfoque común para la legislación y para el desarrollo de una ley o de un proyecto de ley me parece un gesto que debe señalarse, ¿no? Voy a compartir pantalla. ¿Se ve allí la presentación? Y se ve Sí. perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la presentación ya está. Vamos a hablar un poquito brevemente de Mendoza, porque para entender Mendoza hay que tener en cuenta algunas características que la diferencian de Santa Fe y de otras provincias. Mendoza tiene menos del 5% de la superficie de la provincia con suelo irrigado, con suelo donde hay agua de riego y que sirve para la vida humana, ¿no? En el resto de la provincia se trata de zonas no irrigadas y que, si bien hay puestos en distintas zonas de la provincia, no son zonas, digamos, preparadas para el hábitat humano. Con lo cual tenemos una serie de oasis, que son los que se ven aquí, el oasis norte, el oasis centro del Valle de Uco y el oasis sur, que contiene a San Rafael y General Alvear, y otros oasis más pequeños, menores, como el de Malargüe, Uspallata, etcétera, que conforman lo que es ese 5%, casi menos del 5% de zonas habitables, ¿no? Mendoza atravesó por distintos periodos históricos. Ahora estamos en un periodo contemporáneo podría decirse de crisis, si uno lo compara con lo que fue el periodo liberal vitivinícola de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, o el periodo industrial de mediados del siglo XX, ¿no? Desde 1930 hasta 1970, cuando éramos una provincia pujante. Por eso nos lleva a repensar un poco el modelo de desarrollo territorial y ver, bueno, cuáles son los componentes que van a solucionar estos vacíos que se han generado, ya sea por el bajo consumo de vino que comenzó en los años 80, 70 y que hizo que la industria vitivinícola se tuviera que reformular, y lo mismo ocurrió también con el tema del petróleo, que ya no es lo que era en otras épocas la producción petrolera que teníamos en la provincia de Mendoza. Ahora bien, hablemos un poco de lo que fue el proceso territorial contemporáneo, el proceso de lo que fue podríamos hablar de una política de Estado, porque hubo una
correlación, más allá de los colores políticos, en cuanto al ordenamiento territorial, al desarrollo territorial. ¿Se escucha bien hasta ahí? ¿Me escuchan bien? Bien. Sí, perfecto, Martín. Perfectamente. Gracias. Algunos no la incorporan cuando hacemos el repaso de leyes de ordenamiento territorial o de desarrollo territorial, pero hay una ley que, como veremos al final de la charla, es bastante importante, que es la Decreto Ley 4341, o llamada Ley de Loteos en Mendoza. Esta ley ya tiene varios años y vamos a ver que va a tener bastante influencia en lo que es el ordenamiento territorial. Después le siguieron la Ley de Ambiente, una ley, digamos, primera en la provincia de Mendoza, y después hubo una ley que hoy es bastante importante en el debate cotidiano, que es la 7722, que es la ley que prohíbe el uso de sustancias químicas para la minería, y que algunos sectores por ahí están defendiéndola respecto a que no se derogue para que no se pueda habilitar determinado ejercicio de la minería en Mendoza. Por otro lado, con la gestión Jaque se sanciona la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, que es la Ley 8051, nuestra Ley de Ordenamiento Territorial. En el 2010 se ejecuta el Plan Estratégico de Desarrollo Mendoza 2030. Ya en la gestión Pérez vamos a tener la conformación del Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial y la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial. Uno es un organismo consultivo, el Consejo, y el otro es un organismo ejecutor dependiente de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Luego, en el 2014, se va a trabajar también con unas directrices de ordenamiento territorial rural con Nación, y en el 2014 va a haber una primera presentación del plan provincial, que va a estar fallido por oposición de un sector político y otros sectores universitarios, que finalmente se va a lograr sancionar en el 2017 ya con otra gestión. En el medio la POD va a quedar acéfala, se va a desarrollar lo que es el municipio, ahora veremos lo que es, y un plan para ese municipio. Esta ley de ordenamiento territorial, la 8051, presenta una serie de instrumentos, plantea una serie de instrumentos, más allá de los principios, de los objetivos, como también lo presenta el proyecto de ley de la provincia de Santa Fe. Hay una serie de instrumentos, del mismo modo que en Santa Fe se plantean una serie de planes, aquí también. Pudieron llevarse a cabo los tres primeros, como vemos ahí, los tres primeros estamentos se pudieron llevar a cabo. Los últimos, los planes de ordenamiento territorial municipal todavía están ahí en proceso, pero el plan, como vimos, de ordenamiento territorial provincial se logró concretar y los municipales se fueron desarrollando. También otros planes de áreas especiales están en formación, como el Perilago de Potrerillos, o el del Pedemonte, bueno, están en proceso, digamos, ¿no? Como les dije recién, hay una serie de instrumentos que son los planes, pero también hay sujetos que la ley establece como autoridades de aplicación y como ejecutores y consultores para el desarrollo de los planes. Y además, como bien también ustedes formulan en el proyecto de Santa Fe, un sistema de información ambiental territorial. Hay un modelo territorial estudiado, el modelo actual, el modelo tendencial, el modelo deseado para la provincia, que se va a presentar con el plan provincial. El plan provincial va a tener, a partir de una serie de problemas, se van a desarrollar como tradicionalmente se desarrollan los planes, a través de una serie de instrumentos, objetivos, directrices, lineamientos, programas y proyectos. Va a haber una serie de 7 ejes que va a tener este plan provincial, y a partir de determinados problemas se van a definir esos objetivos, programas, proyectos, subproyectos. Una gran cartera. Hasta acá estamos bien. El plan provincial
también presenta algunos instrumentos económicos que la ley no había presentado, pero el plan sí los presenta, vinculados con los instrumentos financieros del desarrollo territorial, que ustedes muy bien también lo plantean en la ley de la provincia de Santa Fe. Estos instrumentos nunca fueron reglamentados en la ley de 89-99, pero están presentes allí y los municipios pueden echar mano de algún modo para reglamentarlo de los propios municipios, ¿no? El abordaje del problema metropolitano fue asumido por un organismo que no es, como el ECOM, no es un ente colegiado, pero es un organismo que depende de la Secretaría de Ambiente de la provincia e invita a los municipios a participar en la formulación de políticas públicas metropolitanas. Es un paso hacia lo que después en el futuro podría ser un ECOM mendocino, ¿no? O un ECAM, también haciendo mención a Santa Fe también, no solo a Rosario. Mendoza también ha sido caracterizada como una ciudad emergente y sostenible por el BID. También formó parte del programa DAMI, de áreas metropolitanas del interior en su momento. Y hasta aquí todo lo que es, podemos decir, la historia rosa del plan provincial y de la ley de ordenamiento territorial. No, perdón. A ver, les pido disculpas un minuto, por favor, que tengo un problema doméstico, por favor, un minuto. Mientras esperamos a Martín, decirles que la verdad que con grata sorpresa vemos que hay conectada gente de Tierra del Fuego, de Salta, de Santiago del Estero, de Concepción del Uruguay, de Córdoba, y bueno, seguramente algunos sitios más de Argentina, o bueno, que estaría bueno que en el chat nos empiecen a dejar para poder tener un registro como más inmediato de quiénes son los que están presentes y con interés por la temática. Gracias, María Jimena. Disculpen que tuve un problema que tenía que resolver con mi hija. Bueno, pero la pregunta es, ¿quién define el territorio en la provincia de Mendoza? En ese 5% de área irrigada, área productiva, área donde normalmente se desarrollaba la viña y la industria vitivinícola, y que hoy surge o presenta un gran cambio de visión, de vista, así como vemos en la foto. Y el tema es lo siguiente: la ley 8051 de ordenamiento territorial y uso del suelo es la ley de ordenamiento territorial, perfecto. Y se han desarrollado muchas actividades a lo largo de todos estos 15 años en torno a la ley de ordenamiento territorial y usos del suelo, y hay una serie de programas y proyectos que se pueden establecer y todo. Pero quien define el territorio sigue siendo el decreto ley 4341, que es la ley de loteos. ¿Por qué? Porque todo loteo, como dice acá, queda sujeto a las prescripciones de la presente ley. Y el loteo es lo que hoy en día las leyes más contemporáneas de gestión de suelo denominan una urbanización. Si yo coloco un loteo en el medio de la montaña, voy a urbanizar el medio de la montaña. Entonces, después tendrá que ir al municipio con los camiones de residuos, el municipio con el alumbrado, el municipio con el agua, ¿no? ¿Y qué pasa? Esta ley de loteos le pide a la municipalidad opinión, pero quien define si ese loteo se puede aplicar o no es el Consejo de Loteos Provincial. Y previo dictamen del Consejo de Loteos, la Dirección Provincial de Catastro aprueba o no los loteos. Y el Consejo de Loteos, como dice ahí, es el organismo colegiado
que entiende en todo trámite de fraccionamiento, loteo que se refiere esta ley. Por lo tanto, los municipios siguen sin tener autoridad sobre lo que disponen o lo que quieren hacer sobre su territorio. Por más que tengan plan municipal, plan estratégico, código de ordenamiento, acá hay un problema de raíz en Mendoza, y es que esta ley de ordenamiento territorial 8051 no solucionó el problema de loteo, el problema de que se presenta por urbanizaciones. Ahora bien, está mal que se hagan loteos. Podemos decir, bueno, el mercado va hacia donde el Estado le permite. Entonces, hay un gran desarrollo de urbanizaciones cerradas en Mendoza, en lo que antes eran viñas, en lo que antes eran viñedos, que hoy no son rentables, y pasan a ser urbanizaciones. Pero si el municipio no puede definir o decidir hasta acá urbanizo y hasta acá más no urbanizo, lo preservo como una viña, ¿no? O simplemente tiene la posibilidad de opinar, entonces hasta que eso no se resuelva, no puede el municipio definir qué es lo que urbanizo y qué no urbanizo. Y de esta forma el mercado va a ir hacia lo que es más rentable. Y es más rentable transformar suelo rural en suelo urbano y tiene menos riesgo que construir edificios, con todo lo que implica. Entonces, el mercado va a ir hacia ese lado. Entonces, acá hay una cuestión de cómo el Estado se pone la camiseta al hombro y dice, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? Porque se habla mucho acá de que queremos una ciudad más densa, más sostenible, más sustentable, pero no se hace nada para orientar al mercado hacia que vaya una ciudad más sostenible, más sustentable, de 5 pisos, como se dice acá, o de 3 pisos. Pero no se va hacia ese lugar porque el mercado no es onzo, el capital no es onzo. El capital va hacia donde le es más rentable. Y acá le sigue siendo más rentable transformar suelo rural en urbano que generar edificios de 3, 4, 5, 10 o 20 pisos. Entonces, mientras esto no se cambie y no haya una ley de gestión del suelo que reemplace a la ley de loteos, esto va a seguir siendo así. Por eso es muy importante, y eso debería estar, y no lo está, me parece, en la ley de Santa Fe, es quién hace qué, a quién le corresponde qué hacer. Si son los municipios los encargados de definir qué es urbanizable y qué no es urbanizable, y son los municipios los encargados de definir si se aprueba o no se aprueba una urbanización. Porque aprobar un loteo implica aprobar una urbanización. Y esto que veíamos recién de Fernando en Luján, implica que el municipio no concentra su gestión de residuos, su alumbrado público, tiene que ir y asistir a cada uno de esos puntos que se van desarrollando en el mapa, como acá vemos en Mendoza. Acá vemos varios municipios, está el municipio de Las Heras, Lavalle un poco más arriba, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Capital, que son prácticamente todos consolidados, pero tienen su zona pedemontana también abierta. Y bueno, de repente, si Luján de Cuyo es un municipio muy amplio, si alguien decide poner un loteo en Cacheuta, hay que ir a asistirlo hasta Cacheuta o a Potrerillos. Entonces eso no es rentable para un municipio, no es sostenible para un municipio. Y son los municipios los que después tienen que ir detrás de los problemas. Acá vemos, por ejemplo, una calle, esa calle, una calle de mi departamento, de mi pueblo, era una calle donde iban los camiones de las viñas. Y a los costados eran viña de un lado, viña del otro. Y hoy esos son barrios privados. Y no hay espacio para ampliar más, absolutamente más esa calle. Tendríamos, por otro lado, que derribar esos árboles hermosos de alamedas que tenemos que tienen años. Pero si quisiéramos ampliar de un lado, no podemos porque hay casas, hay barrios.
nunca se planificó, nunca se pensó. Y ni siquiera hay veredas, no podemos colocar veredas, la gente espera el colectivo en el asfalto, en la calle. Y eso ocurre en gran parte del área metropolitana de Mendoza. Y seguimos construyendo autopistas como la que vemos ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué ciudad queremos? Y si hacemos leyes, ¿cómo son esas leyes? ¿Quién hace qué en las leyes? ¿Pueden los municipios tener autonomía, las comunas, en el caso también de Santa Fe, de decidir hasta dónde es urbanizable y hasta dónde urbaniza una ciudad y dónde no? ¿Y quién le adjudica una aprobación, urbanización o no una urbanización? Porque si quiero crecer y densificar la ciudad, tengo que proponerle al mercado que vaya a hacer eso y no que vaya a hacer otra cosa. Porque como digo, el capital no es onzo y va a ser lo que le va a hacer más rentable. Hay algunas reflexiones que yo puse al final y que fundamentalmente tienen que ver con lo que vengo diciendo, ¿no? Acá en Mendoza hace falta una nueva ley de gestión de suelo que reemplace a la ley de loteos y darle a los municipios más potestad de decidir sobre su territorio, sobre qué se urbaniza, qué no se urbaniza. Si no, la sustentabilidad de los municipios es inalcanzable. Y obtener espacios como esa alameda hermosa que tenemos en la ciudad de Mendoza y que vemos allí en la foto, se pierde porque vivimos en una ciudad que se expande indefinidamente hasta que se acabe, incluso hasta en zonas que están afuera del oasis, ¿no? Pero se expande indefinidamente, no la podemos controlar. Parece como que no la podemos controlar, en realidad dejamos que se falla de control. Así que bueno, esa es un poco mi reflexión que les quería compartir. Muchas gracias. Y después seguramente surgirán otras cosas en la ronda de preguntas, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Estamos recogiendo las preguntas que pueden ir dejando por el chat y que una vez que termine Eduardo su exposición, bueno, podremos compartir y llegar a intercambiar. Ahora, si les parece, le vamos a dar lugar a Eduardo Cazón, que es arquitecto por la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en gestión y ordenamiento territorial por la Universidad del País Vasco, España, coordinador general de planificación territorial y desarrollo urbano de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda de la provincia de Jujuy, profesor del posgrado Ordenamiento y Gestión del Territorio de la Universidad Católica de Salta, representante de la provincia de Jujuy en el Consejo Federal de Planificación, COFEPLAN. Eduardo. Sí, hola, estaba asignado. Bueno, buenas noches y muchas gracias a los colegas del Colegio de Arquitectos de Santa Fe, de la Universidad Católica. Decirles de entrada que mi presentación, que también tengo una, tiene muchísimas diapositivas, pero las voy a pasar rápido. En general es una presentación que presenté cuando la delegación, el distrito Patagonia de la SAPLAT, de la Sociedad Argentina de Planificación, me invitó a exponer sobre la experiencia de la ley. Y está compuesto, ya lo comparto, por tres. ¿Ahí se ve bien? A ver, ahí están. Sí, ¿se ve bien y se escucha bien? No, aún no ha compartido. Todavía pantalla. no. No está compartida la pantalla, perdón. Compartir pantalla. Ya. ¿Así? ¿Ahí estamos? Sí. Ahí está, ¿no? Bien. Perfecto, listo. No, quería, esta presentación tiene sentido práctico. Esto tiene que ver con que me tocó estar, gracias a Dios, en el proceso de coordinación de la Unidad Técnica Legislativa que redactó el proyecto de ley en un proceso bastante rápido, y me toca después la implementación desde la gestión pública de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda de la provincia de Jujuy.
con lo cual tengo esa visión de la gestión concreta y de los problemas que tiene y demás. Así que primero un resumen rápido de la estructura territorial de la provincia de Jujuy, una breve historia de que tiene que ver con esto, de que la ley de cada provincia tiene que ver con su realidad, sobre todo política y social. Y bueno, algunos ejemplos de implementación y la problemática que estamos ahora encarando en la provincia de Jujuy respecto y en la cual esta ley tiene que ver. Bueno, primero, la estructura territorial de la provincia de Jujuy está definida por una ley del año 69, la ley 2782, en la cual, coincidentemente a la invitación de Santa Fe, rescato este párrafo. La estructura territorial, dice esa ley en el año 69, es similar al seguido, entre otras, por la provincia de Santa Fe, y consiste en que los radios municipales cubren totalmente el territorio, o sea, no tiene intersticio. La provincia de Jujuy está compuesta como un rompecabezas por 60 territorios hasta hace poco. Ahora se han creado 3 comisiones municipales más, serían 63, que todavía no están definidos, donde no quedan zonas en blanco. Eso dice textualmente la ley que define la estructura territorial de la provincia. Originalmente delimitaba 33 jurisdicciones territoriales municipales y 5 de comisiones municipales, que es una categoría inferior, pero al día de hoy hay 63, con las 3 últimas creadas, de las cuales 60 tienen determinados territorios claramente. La Constitución de la provincia establece las autonomías municipales. Esto es bueno saberlo porque esto tuvo que ver con la aprobación de la ley, del proceso, y donde dice que hay una ley que debe fijar los límites territoriales de cada municipio, cosa que en general no se terminó respetando, pero ya vamos a ver algunos gráficos. Bueno, se fueron creando, como les decía, comisiones municipales y municipios a partir de 1970, y a la fecha tenemos 63 jurisdicciones territoriales de municipios y comisiones municipales. Bien, esta es la estructura territorial de la provincia de Jujuy. Lo que ven este es el esquema de microrregiones que está registrado en el Consejo Federal de Planificación. Me tocó desde el año 2015 hasta la fecha ser el representante de la provincia, con lo cual esta ley se aprobó mientras yo participaba del Consejo Federal de Planificación, o sea que el aporte de los colegas en los encuentros que tuvimos fue clave también, y después difundirla en el Consejo Federal para que la provincia lo conozcan. Y bueno, la estructura esta, de lo que ven en líneas delgaditas blancas en el gráfico, serían los territorios municipales, y acá están las regiones y microrregiones definidas de la provincia. Antecedentes: la ley de fraccionamiento de tierra urbana del año 72, que es una ley, como decía acá el colega Martín de Mendoza, esta es la ley que se equivaldría a la ley de loteos que tienen en Mendoza. La ley del 72 tenía un carácter puramente de fraccionamiento de carácter inmobiliario, para transacciones y demás. Esta ley estuvo en vigencia, quedó derogada por la ley de ordenamiento territorial del año 80, la que estamos hablando, la 6099 del 2018, con lo cual esta ley es la base de la ley que tenemos de ordenamiento territorial, es un inicio de modificación de esta ley vieja de fraccionamiento de suelo, a la cual se le incorpora, como vamos a ver más adelante, el tema estratégico. Acá, como les digo, a partir de 2016, la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura trata, creo, una unidad técnica legislativa que me toca coordinar como parte de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, para el estudio de la modificación de la ley del 72. Se constituye por diputados, asesores, profesionales, especialistas, representantes de colegios profesionales y demás. Trabaja hasta mediados de 2017, donde se propone un proyecto de ley. Este proyecto de ley, después de muchas consultas que hubo públicas con cámaras de colegios profesionales, cámaras empresariales, del sector inmobiliario, ONG, centros vecinales y demás, de esa ronda se acuerda un texto final y se termina con el nombre de Ley de Ordenamiento Territorial, Fraccionamiento y Uso de Suelo. Se llama así casualmente porque está compuesto por 2 partes. Una parte que
estrategia que la primera parte, que esa se la fuerza a incorporársela porque había un intento de retomar el tema de fraccionamientos y nada más, y no incorporarle nada más por el tema de las discusiones que había, y al fin y al cabo, después de unos tiras y aflojes y un montón de reuniones, idas y vueltas, se terminó estructurando de esa manera. Estos son los antecedentes y documentos de referencia con los cuales se trabajó la Constitución de la provincia de Jujuy, un esquema de ordenamiento territorial para la provincia de Jujuy del año 99, que el Colegio de Arquitectos me tocó en esa época ser secretario del colegio cuando se vino un especialista del Instituto de Planificación Física de La Habana, Cuba, estuvo un año acá, y en 2 meses, en un seminario muy interdisciplinario y demás, salió un documento que fue muy valioso porque es una base de lo que él aportó a la ley que tenemos en vigencia. Otro fue el proyecto de ley provincial de fraccionamiento de suelo urbano, que era el proyecto de modificación de la ley 72 de Jujuy, la ley de ordenamiento territorial de la provincia de Mendoza, por supuesto, el último anteproyecto de ese año de la Ley Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial del Consejo Federal de Planificación, que venía tratándose, y la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires. Esos documentos base fueron los que, bueno, estas son parte de las reuniones en la legislatura, el Colegio de Arquitectos y demás, que fueron muchas en poco tiempo, y que redundaron en que este proyecto no lo presenta el Ejecutivo, lo presenta la Comisión de Obras Públicas, la legislatura. No se olviden que en Jujuy no tenemos el apoyo académico que tienen otras provincias como Santa Fe o Mendoza. Nosotros tenemos, en nuestra universidad no tienen carreras que tengan que ver con el ordenamiento territorial, con lo cual esta particularidad de que sea iniciada por una comisión de la legislatura, a la cual sumaron prácticamente todas las comisiones al final del proceso, y casi todas las agrupaciones políticas, hizo que tengan mucha aceptación en cuanto a que no hubo discusiones al fin y al cabo, y el texto que salió fue el que acordó la legislatura al final. Voy a pasar rápido los títulos, después van a tener seguramente la ley. Yo quiero más que nada centrarme en algunos puntos esenciales y después en algunos ejemplos concretos para ver si dispara algunas preguntas. Está el objeto, donde establece como procedimiento político-administrativo en todo el territorio provincial a la ley. Se constituye al estilo de lo que define la Unión Europea, que el ordenamiento territorial es la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es de orden público la ley. Fue muy importante incorporarle a los efectos de la seriedad en cuanto a la aplicación por parte de la provincia y de los municipios también. Y plantea una serie de interés general del uso del territorio, el dominio del interés social sobre el particular, y define instrumentos normativos que tienen que ser respetados por todos los actores que tienen que ver con los impactos territoriales en la provincia. Regula facultades concurrentes del ordenamiento territorial, habla del desarrollo sustentable, armónico equilibrado, es un instrumento regulatorio. Todo esto tiene que ver con la parte introductoria de la ley, que es clave por varias razones. Su disposición se aplica a la propiedad privada, y al de derecho público también, que es amplio y abarcativo. Y esto, entre los principios, yo voy a recalcar uno porque lo vamos a retomar más adelante. En los principios normativos habla de la recuperación pública de mayores valores inmobiliarios, de la movilización de plusvalías urbanas, como principio, y la ley misma más adelante, casi al final, establece un instrumento concreto de aplicación de este principio, que es uno de los que se está discutiendo ahora con el sector inmobiliario en algunos lugares de la provincia. Voy a pasar rápido todo esto. Establece los instrumentos del ordenamiento territorial, los planes, el catastro multifinalitario. Aquí está la estructura de planes, no lo voy a detallar, porque esto sí lo voy a decir. En cada plan provincial o municipal lo define, plantea la estructura, criterios de procedimiento de elaboración, normas de aprobación y plazo. El catastro es el otro instrumento, el catastro multifinalitario, como otro instrumento clave dentro de lo que es el instrumento de gestión. Y define la infraestructura de datos espaciales de la provincia de Jujuy como el otro instrumento de gestión.
tiene que ver con la referencia geográfica y la coordinación, sobre todo de entidades del Estado para que aporten, y privadas, para que aporten un solo sistema de información geográfica pública que tuvo y tiene sus vaivenes, digamos, hasta ahora. Un catálogo de objetos geográficos que responde a normativa internacional y demás. Bueno, en los otros títulos define territorio municipal y ejido urbano, que son dos temas fundamentales para Jujuy, porque muchas autoridades municipales, sobre todo, y algunas provinciales también, no terminan de entender cuál es la estructura territorial de la provincia a nivel jurídico, y qué quiere decir territorio y ejido. Para esto un ejemplo, esto es el plano del Código de Planeamiento Territorial Urbano de San Salvador de Jujuy, que es el único en vigencia completo hoy en día en la provincia, de la capital, donde está el plano del ejido, con su zonificación, con su clasificación de suelo, como establece el código, y también esta ley en urbano, de transición y rural. El ejido está compuesto por el suelo urbano y de transición, o sea, el suelo urbano consolidado, y el de transición, que es el suelo que cada municipio plantea como posible de expansión, excluyendo áreas de riesgo y temas geográficos por los cuales no se considera. Y acá van a ver en naranja el territorio municipal de San Salvador de Jujuy, y en verde lo que es el ejido según el Código de Planeamiento Urbano, que está acorde a esta ley. Después establece clasificación de suelos en áreas urbanas de transición y rurales. Todo esto que le estoy explicando, para que quede claro, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con esta forma en que se dio la aprobación de la ley. Esta mezcla entre la definición de estrategias de planificación y de obligaciones de los distintos niveles de gobierno para definir planes y programas y demás, y obligaciones, y un área y otro que es puramente operativa. Entonces terminó siendo una ley que maneja la regulación de los fraccionamientos y loteo, Martín, vos que lo planteaste claramente al problema de Mendoza, pero a su vez también la misma ley en otra parte plantea la regulación como una ley de presupuestos mínimos desde ancho, medida de lote hasta esquemas de vías, como van a ver. Bueno, las áreas urbanas las clasifican en áreas urbanas consolidadas, de ocupación prioritaria y de densificación prioritaria, lo referido al tema de la densificación de las ciudades, áreas de transición y rural. Estamos heredando el tema zonificación, quedó dentro de la ley. Esta es una discusión que tuvo muchas idas y vueltas respecto de por qué dejar zonificaciones que encorseten a los municipios, pero bueno, al final quedó como de referencia en principio, porque el 95% de nuestros municipios no tiene capacidad técnica para estudiar estas cosas. Entonces el organismo de aplicación, que es la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, de la cual formo parte hasta ahora, es quien se encarga de acompañar y asesorar en la medida de lo posible a los municipios que toman la decisión política de iniciar sus planes. Son municipios muy pobres con extensiones grandes, digamos. Y ese desequilibrio va a llevar mucho tiempo de revertirse, y esperamos que esta legislación ayude de alguna manera. Bueno, define los ejidos urbanos, como les decía, entregados por la... Y yo siempre incorporo esto, en la presentación, que este cartel está ubicado en la puerta de la Municipalidad de Cipolletti, en Río Negro, y se lo muestro a todos los comisionados y intendentes con los que toca interactuar todo el tiempo, donde el municipio directamente establece en la puerta del municipio cuáles son las áreas no autorizadas para realizar loteo, con un planito, con calles y demás, para que nadie diga que no sabía, como siempre les digo. Y plantea que el municipio iniciará acciones legales contra toda persona física o jurídica que comercialice parcelamiento no autorizado. Este tema, que yo lo llevé a las charlas previas a la aprobación de la ley, disparó una discusión que derivó en un capítulo de la ley cortito que tiene que ver con venta de lotes, que está al final, que es uno de los más valiosos que tiene, creo yo. Bueno,
la parte 2, que es la que le digo que es totalmente regulatoria, habla del fraccionamiento del suelo urbano, establece procedimientos como tenía la ley anterior, actualizado, ya les voy a explicar en qué sentido, y mucho más claramente regulado, y establece cómo se inician los trámites y se aprueban los loteos, urbanizaciones, fraccionamientos urbanos en la provincia de Jujuy. Y así como en la parte 1, que es la estratégica, era la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda el organismo de aplicación, en esta parte, en esta segunda, es la Dirección Provincial de Inmuebles, que es el organismo de aplicación. Entonces, toda la parte regulatoria, respecto de definiciones de la categoría de decisión provincial de inmuebles del organismo de aplicación, habla de las normas municipales en vigencia o no, establece servicios esenciales de acuerdo a la zona, establece también clasificación y caracterización de vías públicas, tanto peatonales como vehiculares, establece dimensiones de lote, manzana, parcela, donación de espacio al dominio público, excluye la quebrada de Humahuaca, que es una microrregión que está establecida como patrimonio histórico-cultural y patrimonio de la humanidad por la UNESCO, como especial, y incluso regula los fraccionamientos estatales también, de manera particular. Incorpora, como correspondía, esto también tuvo mucha discusión, los conjuntos inmobiliarios que reconoce el Código Civil y Comercial, los famosos barrios cerrados, clubes de campo y demás. Esto se trató mucho porque se planteaba que ya eran un hecho consumado, que creo que nadie de quienes estamos en esto cree que es lo ideal, pero ocurre, y el Código Civil y Comercial lo define, y bueno, se regularon, así salió. Están regulados los que se inician después de la vigencia de la ley, los que estaban desde antes, están como en todas partes. Acá está clubes de campo, los define, los caracteriza, establece superficies mínimas, vías de circulación interna y localización. Como ejemplo, los clubes de campo están localizados indefectiblemente en áreas rurales, de acuerdo a la definición que la misma ley hace, y los barrios privados cerrados tienen que estar localizados en áreas de transición. Eso es lo que establece la ley. Habla de la tramitación, presentación y demás, y está en verde en lo que se refiere a, creo que es importante respecto a lo que les planteaba respecto a la movilización de plusvalías o recuperación pública de mayores valores inmobiliarios, y tiene que ver con cuando un loteador, un propietario, un desarrollador inmobiliario tiene un terreno apto, no cuenta con recursos para la ejecución de infraestructuras, que es uno de los grandes problemas que suele haber, para que no empiece a venderlo ilegalmente, establece que se puede llegar a un acuerdo con el Estado provincial, si el Estado provincial tiene financiamiento, que le financiará la infraestructura mediante, donde el Estado es compensado mediante la donación del particular a favor del Estado de la cantidad de tierra urbana se determine por el Tribunal de Transacciones de la provincia, o sea, previa a la incorporación de valor por infraestructura, a ese valor de la cantidad de tierra que sea equivalente a la inversión en infraestructura, restando el resto de la venta de lotes librado al valor de mercado que el titular lo quiera ofrecer. Lo puede donar en terrenos hacia el Estado, o bien establecerse que para esa cantidad de lotes que está establecido al valor previo a la incorporación de valor por infraestructura, el Estado intervenga en el precio de venta, para que tengamos la posibilidad del acceso de población que no puede acceder a otros valores, que está dentro de lo que está registrado como sectores de necesidad, a este tipo de loteos integrados al mismo loteo. Esto está en charla, 2 o 3 puntos de la provincia, todavía no se llegó a ningún acuerdo, pero va a llevar tiempo. Y es un caso concreto de movilización de plusvalía clara y que tiene que ver con hechos puntuales, con convenios entre público y privado. Bueno, crea una comisión asesora permanente que evalúa los impactos territoriales, también la ley que revisa los planos del loteo y los expedientes del loteo, también me toca presidirla, digamos.
estudia los impactos territoriales y de los emprendimientos urbanísticos y vigila la fluidez y el control del circuito administrativo, que es otro gran tema por el cual el sector privado inmobiliario en general justifica sus atajos, por decirlo elegantemente, respecto de la aprobación de loteos o no, o la venta de loteos sin estar aprobados. Este es el artículo que creo que es uno de los más valiosos de la ley, que disparó una charla larga, se plantea el caso de Tripolletti y adaptada a la problemática que había acá, y que tiene que ver con la regulación de lotes concretamente, de venta de lotes concretamente, donde habla que para comercializar lotes pertenecientes a un fraccionamiento de suelo sin aprobación definitiva, o sea, el proceso de aprobación, o sea, con infraestructura a medias y demás, pero que cuentan con proyecto aprobado y ejecución parcial de infraestructura, el propietario deberá cumplir con las siguientes condiciones. Las siguientes condiciones, perdón, están salteadas, están acá, es solicitar autorización al Ministerio de Infraestructura, que es el organismo superior de la Secretaría, para constituir garantías reales con algún instrumento financiero para constituir garantía, para resguardar a los compradores de lotes a los que le va a vender, y de obtenerse la autorización, colocar un cartel con leyendas donde se plantea que está en proceso de aprobación definitiva y que está con infraestructura parcial. Se autorizan las compra-venta hasta un 30% del total de las parcelas para poder que pueda disponer de eso el desarrollador y terminar de ejecutar la infraestructura. Esto está en vigencia directa, por eso les decía que gran parte de nuestra ley tiene aplicación directa sin necesidad de reglamentación, con todas las idas y vueltas, los problemas que implica a un mercado que estaba desacostumbrado a la regulación y acostumbrado básicamente a eludir una ley vieja como la del 72, que era un colador. Esto está poniendo en alerta maniobras de venta ilegal de lotes en fraccionamientos informales, como le llamamos a loteos que no están con expediente bajo la ley. La idea es informar debidamente también a los compradores del avance real de obras de infraestructura a través de cartelería, o sea, donde el ciudadano sabe qué compra, en qué condiciones compra, y con el aval del gobierno provincial, y con el control del gobierno provincial y del gobierno municipal de dirección. Y hasta el 30% de lo que se puede comercializar en esas condiciones. 3 ejemplos para terminar de aplicaciones. Eduardo, sí, ya estamos. Eduardo, disculpas. Sí, por favor, porque Fernando tiene que salir en breve. Listo. Y estaría bueno poder hacer un intercambio. Se las dejo planteado rápido. Tiene que ver con 3 microrregiones, en la región Valle, situaciones concretas de coordinación interjurisdiccional de municipios, concretamente, y ¿qué es esto? Entre Jujuy y Palpalá. Después de hacer otras preguntas más adelante, un asentamiento informal muy grande que hay en la periferia de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que también la ley tiene su aporte en este sentido. Y después zonas de impacto, como en el caso de la zona franca de La Quiaca, que está ahora en plena implementación, en zona de frontera y que tiene que ver con la microrregión de La Puna. Y también con tierras comunitarias. Lo vamos a dejar ahí. La verdad que se hace muy grande, pero si tienen alguna duda, después lo ven y me consultan, no hay ningún problema. Lo dejamos ahí y esperamos preguntas. Gracias. Gracias, Eduardo, y bueno, gracias a todos los participantes. Se ha sumado gente de Córdoba. Ya dejo de compartir pantalla. Sí. Ya está. Les decía que gracias, Eduardo, y que bueno, se ha sumado gente de Córdoba, Mendoza, Catamarca, Gualeguaychú, Rosario y de Trujillo, Perú. Así que muy agradecidos a todos, y vamos a dar lugar a algunas preguntas que fuimos recogiendo. En oportunidad de la exposición de Martín, Martín mencionó que había algunos instrumentos presentes en la Ley de Acceso Justo al Hábitat que no están en el proyecto de Santa Fe.
preguntan cuáles serían esos instrumentos que correspondería señalar o incluir en su caso. Creo que la pregunta era para mí, ¿no? Sí. En realidad, debo confesar que un repaso de la propuesta de ley, yo lo que encontré era que la ley de acceso justo al hábitat incluye algún componente un poco más flexible, sobre todo en lo que hace a herramientas de generación de suelo, ¿no? La ley de acceso justo al hábitat permite algún tipo de negociación entre desarrolladores y municipios en vistas a generar suelo, sobre todo para hábitat informal. También me parece que esto no lo vi yo en en la propuesta de ley para Santa Fe, pero a lo mejor está previsto en algún otro acápite que no se me escapó a mí. Me parece también importante que la ley incluye el registro de demanda habitacional por parte de municipios. Esa es otra innovación importante que me parece que no la vi en la ley de Santa Fe, pero creo que a lo mejor estaría bueno verlo. También creo que la ley, justamente por las deficiencias del 8912, y me parece, aprovecho a comentar, que me pareció muy interesante que en las 3 presentaciones estamos padeciendo leyes de los 70 que han marcado mucho el territorio, que después tienen que ser complementadas por otras leyes, ¿no? En este caso, la de acceso justo al hábitat. También ahí establecían, creo que la deficiencia que yo veo de las 3 exposiciones que hemos visto es que todas estas leyes no contemplaban la informalidad, ¿no? Y ahí me parece importante cómo incorporamos, y ahí me parece que la ley de acceso justo al hábitat aporta un poco la mirada también en cuanto a registros públicos de barrios y asentamientos, ¿no? Y que sea la herramienta concreta. A mí me pareció muy interesante en la propuesta de ley de Santa Fe, el énfasis en el tema de articular, inclusive pensarlo en términos financieros, con el porcentual de impuestos y demás, pero me parece como que le falta aterrizar a nivel del municipio, ¿no? Falta empoderar al municipio como el actor que termina resolviendo y teniendo. La ley debería darle la hoja de ruta al municipio en qué tiene que hacer concretamente, ¿no? Es en mi opinión personal. Y también este tema me parece que es algo también que tanto Martín como Eduardo plantearon, la cuestión de cómo empoderar lo local desde lo provincial, ¿no? Cómo la provincia empodera al municipio a partir de un proceso de descentralización real de recursos, ¿no? De cómo se lo ayuda al municipio a disponer de recursos para llevar adelante. Así que perdón por la contestación larga, pero quería aprovechar a meter un bocadillo más. Gracias. Matilde, te escuchamos. Sí, quería hacer un comentario nada más con respecto a lo que dice Fernando. La verdad es que siempre hemos hecho hincapié en que esta ley le da bastante participación a los gobiernos locales. Nosotros en nuestra provincia tenemos una característica, y es que el 81% de las localidades son inferiores a 10.000 habitantes y tienen un gobierno de comuna que es muy simple, digamos, con un presupuesto mucho más bajo que las 57 municipalidades. En total los gobiernos son 362 en la provincia de Santa Fe, son muchos. Y sí, la ley establece, por ejemplo, procesos de capacitación de los equipos locales. Creo que es necesario aclarar con respecto a la exposición de Mendoza que en la provincia de Santa Fe los que deciden los loteos son los gobiernos locales. Tienen desde hace pocos años un control de impacto ambiental que fue muy resistido incluso por algunos gobiernos locales a nivel provincial. Pero bueno, cuestiones en nuestra provincia como el manejo del agua, por ejemplo, digamos, es imprescindible la interrelación con el gobierno provincial. El gobierno, digamos, el espíritu de la ley es acompañar, articular a la acción de los gobiernos locales.
Y bueno, y la verdad es que en este proceso que yo conté al principio de 10 años que llevamos, el primer proyecto nuestro en la provincia de ley de hábitat estaba iluminado, digamos, por la ley de acceso justo al hábitat de la provincia de Buenos Aires, y después se fueron recortando, la verdad, muchos aspectos en ese proceso. Hoy creo que en la Cámara hay conciencia entre los diputados de que las áreas periurbanas van a necesitar un tratamiento mayor en una ley como hija posterior, y quienes estamos en Hábitat pensamos que quizá posiblemente pase lo mismo con Hábitat, que haya que ver otros aspectos con más detalle que no están contemplados en esta ley. Pero sí es importante decir que aun cuando el 80% de nuestros gobiernos no tienen equipos locales, esta ley apunta a fortalecerlos con capacitaciones y con fondos para cubrir el desarrollo de esos planes locales. Eso nomás. Luis, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, me presento, yo soy parte del equipo de la Cámara de Diputados, soy asesor en la Comisión de Vivienda. Desde ya feliz de poder participar y de poder tomar nota, y más allá del video, de todos los comentarios que se han logrado, que realmente, como planteaba Fernando, digamos, estamos apuntando en algo que tiene que ver en el incentivo de los gobiernos locales. Ese incentivo de los gobiernos locales, y desde el marco político lo estamos buscando como para lograr un consenso. Es decir, creemos que, y si Dios quiere, poder lograr que esta ley de consenso se apruebe o tenga media sanción en la Cámara de Diputados, pero se hace muy difícil conseguir la aprobación, o suponemos que se va a hacer muy difícil conseguir la aprobación en la Cámara de Senadores. Santa Fe tiene un sistema bicameral que realmente no funciona todo lo aceitado que deberían estar. En este sentido, creo que apostamos políticamente a que el incentivo y que los gobiernos locales encuentren en esta ley un instrumento que les sirva, que les sea rentable, y hasta inclusive rentable económicamente, se logre esa construcción de masa crítica para lograr que a través de la presión de los gobiernos locales el Senado logremos la aprobación de esta. Proyectos en Santa Fe, como breve resumen, ha habido muchos, hemos logrado consensuarlos en este proyecto en conjunto. Vemos que efectivamente a través del tiempo y a través de distintas composiciones de las cámaras legislativas, siempre fue un tema pendiente, lo hemos encontrado en distintos proyectos, pero que evidentemente no lográbamos consensuarlo y dar el salto que se buscaba. Creo que, por lo menos políticamente como ejemplo, y creo que alguien lo marcaba, me parece que Matilde lo marcaba, de lograr que legisladores de distintos partidos hemos logrado trabajar junto con los asesores en un marco de cordialidad para poder llegar a un trabajo final, es un buen puntapié. Digo, insisto, agradecemos, digamos, todo este tipo de colaboración. En el caso de Fernando, que hablaba del tema de Mendoza, sí, un poco ya lo había planteado Matilde, acá todas las prerrogativas sobre la parte de planeamiento, aprobación o no aprobación, dependen de los gobiernos locales. Esta ley busca generar una caja de instrumentos, ¿sí?, que puedan ser utilizados por los gobiernos locales a su mayor necesidad, y que puedan utilizarlos entre ellos. Era una ley, digamos, que no quiere ser muy abarcativa en ese sentido, y va a estar la posibilidad, en lo que ustedes ven como anexo 1 y 2 de la ley, que de esos anexos puedan desprenderse con posterioridad leyes hijas o leyes que se desprendan de esto, para ir puntualizando un poco más la situación sobre distintos puntos. Sí, una parte que por lo menos insisto y me parece importante dentro de la ley son los instrumentos de la participación ciudadana, ¿sí?, que deberían tener mayor profundización seguramente a lo que está volcado hoy en el texto de la ley, pero buscamos que con posterioridad otras leyes puedan mejorarla y aumentar la calidad de participación ciudadana a través de la participación concreta y del acceso a la información, que básicamente es el elemento para cualquier participación básica.
Es eso, muchas gracias. Gracias, Luis. Voy a leer una de las preguntas que está principalmente dirigida a Martín, que trabaja como consultor independiente de diversos municipios. Hablando del proyecto de ley de Santa Fe, en su capítulo 7, que habla de las funciones de la autoridad de aplicación. ¿Considerás que los consultores independientes podrían seguir trabajando en este marco para diversos municipios en sus planes urbanos? ¿O si se entiende que todo estaría centralizado en la autoridad que crea la ley en su artículo anterior? Sí, gracias, María Jimena. No recuerdo exactamente cómo era el pasaje de la ley en ese momento, en ese párrafo, pero entiendo que sí, que pueden participar, ¿no? Quizás me pueden remarcar ustedes, creo que los consultores no pueden participar, que no queda en manos de la autoridad de aplicación, ¿o sí? Porque eso después supongo que se hace una licitación, se hace algún tipo de convocatoria donde pueden participar para desarrollar los planes, los códigos, los distintos instrumentos. Entiendo que sí. La Quizá idea de Luis. la ley, exacto, la idea de la ley es que esté abierto a la participación, digamos, de privado, de instituciones académicas, digamos, es buscar un consenso y que todos puedan tener una participación que seguramente en la reglamentación de la ley puede llegar a ser definida o tal vez en una modificación del mismo artículo. Hay una Bien, pregunta anterior, sí. Jimena, para Martín también, fíjate. Sí, referida a Mendoza puntualmente, ¿verdad, Matilde? Sí, sí. Para Martín, la pregunta es, ¿el Consejo de Loteos de Mendoza no debe adecuarse a lo que se ha planificado tanto a nivel provincial como municipal? Bueno, hago un paréntesis acá. Primero quiero saludar porque hay muchos colegas y amigos de Mendoza y de otras provincias también. Y bueno, un saludo grande. Ahí la veo Rocío, está Lorena también por allí. Gustavo, bueno, varios colegas y amigos que tengo en todo el territorio. Sí, vos, una pregunta con suspicacia, Gustavo, que me hace. No te veo por allí. Pero sí, evidentemente el Consejo debería adecuarse a lo que se ha planificado a nivel provincial como municipal, pero la ley sigue diciendo otra cosa. La ley de loteos sigue amparando que esto siga siendo de este modo, porque es una ley que está en funcionamiento, en plena vigencia. Ahí te veo, Gustavo. Hola, ¿cómo te va? Pero la ley está vigente, la 4341. Si no se reemplaza por una ley de gestión de suelo, donde se define además qué es una urbanización, quién define si se puede urbanizar o no se puede urbanizar, y esa serie de cosas que deberían cambiar. Y bueno, el Consejo de Loteo se va a adecuar a lo que dice la ley. Y la ley hoy dice que el Consejo de Loteo es quien asesora, o sea, o no, quien tiene la última palabra antes de la dirección de catastro. A los municipios le piden opinión. El Consejo define y quien decide es la dirección de catastro. Así funciona. Bueno, en relación, hay otra pregunta que está también un poco en relación a la convivencia entre las normativas nuevas y las normativas viejas. Y pregunta una de las participantes, si entiendo bien, ¿una ordenanza comunal o municipal que no se ajuste a la ley debería ser derogada? Voy a aportar en ese sentido. La ley de ordenamiento territorial de la provincia de Jujuy establece que los antecedentes normativos municipales referidos a lo que es el desarrollo urbano y temas conexos son antecedentes para el plan municipal, digamos. Indefectiblemente, si esa normativa se contrasta
totalmente con la ley, con lo que establece la ley, es menester del organismo de aplicación de la ley, sería la Secretaría de Reglamento Territorial y Vivienda, tomar contacto con el municipio, reunirse con la parte ejecutiva y la parte legislativa del municipio y plantear que hay que adecuar la normativa. Si es necesario proponer la derogación, pero es una instancia municipal, no es una instancia que decida el gobierno provincial. Las autonomías municipales de Jujuy por lo menos están plenamente reconocidas. No sé si sirve la respuesta. No sé si Luis, Escuchamos, incluso que estuvo en sí. la cocina de esto, Sí, a ver, cómo es la situación en nuestra no, provincia. ahí Fernando planteaba, o Martín planteaban algo que no es casual, digamos, que estamos hablando de leyes de la década del 70, digamos, que más allá de una cuestión se dan bajo una figura política que, si no le erro en el tiempo, fue bajo un proceso dictatorial, digamos, ¿no? Eso como primer lugar. Segundo lugar, que desde esa época hacia acá, y con la reforma constitucional, hay todo un reconocimiento a las autonomías municipales, ¿sí? Y en Santa Fe, que es una de las pocas provincias que todavía no ha reformado su constitución después de la reforma, de la reforma nacional, está en discusión también, está muy atado a esto que tiene que ver con los niveles de autonomía de los municipios y de las comunas. Creo que muchas de estas cuestiones se basan, o por lo menos tienen un punto ideológico y político en lo que tiene que ver con esto, con lograr mayor autonomía, y esa mayor autonomía en los 4 niveles de la autonomía, digamos, no solamente el institucional, sino que siempre el que es más difícil de llegar, que es el financiero. Me parece que un poco desde lo político viene por ese lado. La idea que planteaba Martín, donde se busca el desarrollo, se busca una financiación para el desarrollo, tendría que girar dentro de ese orden. Pero me parecía importante marcar, digamos, los procesos históricos donde se dan estas leyes, ¿no? Y más que nada desde lo político y en lo que tiene que ver con las realidades que es por lo menos desde lo constitucional y de lo político que se busca, que es avanzar hacia las autonomías plenas de los municipios. Bien, hay otra pregunta que preguntan, quisiera consultar cuáles son los instrumentos de movilización de suelo ocioso propuestos en el proyecto de ley y de la implementación de las herramientas de fiscalización del cumplimiento de la norma. La pregunta está abierta, no está dirigida a ninguno de los expositores en particular. Sí, quizás Luis lo puede contestar más claramente que cualquiera de nosotros, porque está dirigido a la ley de Santa Fe, entiendo, ¿no, Rocío? Sí. Sí, a ver, perdón, Rocío, me repetí la pregunta. ¿Cómo no? Dice, quisiera consultar cuáles son los instrumentos de movilización de suelo ocioso propuestos en el proyecto de ley y de la implementación de las herramientas de fiscalización del cumplimiento de la norma. Bueno, en realidad lo de fiscalización, digamos, es una coordinación que se tendría que dar entre gobiernos locales y el gobierno provincial y el organismo particularmente que se crea en esta ley. Lo que se busca básicamente es lograr una coordinación y poder trabajarlo. Es decir, las reuniones que hemos tenido con distintos presidentes de comuna, bueno, para el que no sabe, digamos, la provincia de Santa Fe tiene comunas que son gobiernos locales de ciudades más chicas, que tienen 2 años en su periodo de gobierno, y cada 2 años son renovables, lo que le impide en ese tiempo poder desarrollar muchas cuestiones, digamos, como a veces los intendentes también se
plantean que un periodo de 4 años tampoco alcanza. Bueno, en 2 es totalmente imposible. En cuanto, bueno, el control se va llevando, de lo que plantea es llevarse de esa manera e ir cogestionándolo entre municipios y comunas. Y después hay una serie de instrumentos que se plantean en cuanto al tema del suelo ocioso, que tiene que ver tanto del suelo como de viviendas ociosas, ¿sí? Que tiene que ver con, en algunas cuestiones, con penalidades a través de los impuestos, a través del API, ¿sí? Y después algunas herramientas que tienen que ver, que la van a encontrar en las herramientas del hábitat, como ciertas herramientas que le permite al Estado tomar la prioridad o tomar la punta de estas cuestiones en lo que tiene que ver con la planificación para el hábitat. No sé si estoy respondiendo un poco lo que era la pregunta en sí. Una pregunta más que es a los seres panelistas, respecto a cuáles creen que son las principales debilidades y fortalezas que componen por lo menos los 3 anteproyectos de ley en Santa Fe. No sé si los panelistas tienen conocimiento de los 3 proyectos de ley. Sí podemos hablar tal vez del último. Sí, creo que el que estamos conversando es el que ha sido consensuado. Me parece que las fortalezas están en que tiene un amplio bagaje de instrumentos que no solamente se limitan a la planificación del territorio, sino instrumentos de gestión, de financiamiento, tributarios, de fiscalización y control, participativos. Bueno, esos instrumentos me parece que le generan, le permiten a quien vaya a implementar la ley un gran bagaje rico para poder trabajar el territorio. Me parece que esa es la principal fortaleza, y la debilidad que creo, remarco, que no está claramente esto que dicen y que mencionaba recién Luis, de que está dirigido a los municipios, pero no queda claro que sea así, que realmente los municipios tengan la potestad de decir, bueno, qué suelo es urbanizable y qué no, y quién puede urbanizar el suelo y quién no. Está claro que hay un suelo urbano, un suelo rural y un suelo protegido, ¿no? Y el suelo urbano puede ser urbanizable o no. Eso está muy claro en cuanto a cómo se lo define. Pero creo que debe de definirse más claramente que la potestad la tiene el gobierno local, el municipio, la comuna. Bueno, coincido con Martín en la fortaleza, digamos. Yo no hablaría de debilidades, sí, desde la experiencia de aplicación de nuestra ley, sin llegar a ser dirigista, algo que dijo Fernando antes. La necesidad muchas veces por las debilidades estructurales a nivel técnico y de equipo del municipio nos lleva necesitan, por ejemplo, algún tipo de guía o procedimental o de operativa, digamos. En el caso nuestro la ley tiene en general o bien atada a algún tipo de reglamentación inmediata, posterior, porque insisto, no creo que sea una debilidad, pero es una sugerencia, porque esos aspectos procedimentales y operativos, dados los periodos de gobierno de cada nivel de gobierno municipal, no sé cómo es en Santa Fe, pero acá tenemos 2 categorías, una categoría del municipio gobierna 4 años, la otra 2, entonces esos periodos definen mucho de lo que los municipios pueden o no hacer, entonces por ahí ayudarlos en temas procedimentales, de cómo hacer, y de guías y del apoyo constante de algún sector del gobierno provincial que tenga que ver, es fundamental. Ese es mi aporte. Bueno, creo que ya no quedan más consultas.
Agradecerles a todos. Hubo un promedio de 85 asistentes, empezamos con 90 y 70 horas, así que les agradecemos mucho esto, el acompañamiento, incluso el interés de otras provincias. Seguramente, bueno, Julio también ahora va a cerrar y creo que seguiremos tratando este tema por lo que charlamos durante todo el año, ¿no, Julio? Sí, totalmente, Matilde, como siempre decimos, agradecer. Creo que ha sido, perdón, notable el interés que despertó el encuentro. Hay gente de otros países, hay gente muy interesada en el tema. Quiero agradecer a Luis Russo, que está participando, y me parece también pertinente que pueda dar la voz en función del proyecto que se está hablando. Y bueno, repetir que obviamente tenerlo acá Eduardo, Martín y Fernando ha sido importantísimo, y que el colegio en general está apoyando fuertemente esta iniciativa. Creemos que es pertinente, es necesario, y vamos a tratar de seguir apoyando para que, como dijo Luis, en senadores pueda ser un poquito más fácil el paso. Así que veremos, no es sencillo lo que viene, pero me parece muy importante esta actividad. Me parece que lograr estos intercambios, que haya gente de diferentes lugares, sectores, es fundamental. Y sepan que en agosto estamos preparando una jornada específicamente sobre la ley. Muchos de los que están aquí hoy volverán a ser protagonistas seguramente en ese encuentro. Ya tendrán novedades y efectivamente y concretamente de qué va a ser. Así que bueno, yo muy contento, agradecidos a todos, agradecer a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica, a las comisiones que participaron del colegio, a la dirección del posgrado que participó por parte de la Católica también, bueno, Damaris, Luis y toda la gente que entre todos estamos empujando para poder mejorar a partir de estas cuestiones. Así que desde mi lado y desde nuestro colegio nada más, si alguien quiere decir algo, obviamente tiene la palabra. Así que desde ya, muchas gracias, gente. Bueno, agradecerles la invitación, que sepan que estamos acá en nuestra área de gobierno de la provincia de Jujuy a disposición para lo que necesiten. Mucha suerte en el proceso, es complicado, lo sabemos, así que suerte, y ojalá que lleguen, como decíamos Julio al inicio, en la charla previa, la mejor ley es la que está en vigencia. Los proyectos pueden ser muy completos, muy discutidos, pero si no está en vigencia no se prueba nunca. Así que saludos a todos en todo el país, en el exterior, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Gracias. Bueno, Gracias. en nombre de la Comisión de Vivienda, agradecerles y realmente estamos abiertos a todo tipo de consultas y de colaboraciones como están brindando ustedes, que realmente son de muchísimo interés para nosotros, y como tal la tomamos todas las reflexiones para poder lograr la mejor ley, dentro de lo posible la mejor ley, y con mayor participación también. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas Nos vemos. gracias.